Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. Soy Alonso González y en esta oportunidad vamos a hablar con Luis Reduz del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Él es especialista en promoción y prevención para el Centro de Emergencia Mujer. Gracias. Y gracias por la invitación, Alonso, y estoy presto a las preguntas del día. ¿Cuáles son las cifras relacionadas a los actos de violencia en nuestro país, específicamente en las mujeres? Pero luego también vamos a hablar de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Claro, mira, en cuanto a estadísticas, puedo darte el siguiente panorama. Desde el 1 de enero del 2020, fecha en la cual inicia el año, y para las cuestiones de estadística, nosotros empezamos a contabilizar los casos de violencia, dentro de ellas violencia física, psicológica, sexual y económica, y adicionalmente a ella los casos de feminicidio y tentativa de feminicidio. En cuanto a los casos de feminicidios, es decir, la muerte de la mujer producto de la acción de otra persona, tenemos que desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo, es decir, un día antes del inicio del estado de emergencia por el coronavirus, se registraron 36 feminicidios. Y a partir del día 16, es decir, el día 1 del inicio del estado de emergencia por el coronavirus, hasta el 30 de abril, que es la estadística que tenemos, se han registrado 13 feminicidios, lo que se contabilizan en 49 feminicidios desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de este año. Si a ello le sumamos el último feminicidio que ha sido ocurrido el día de hoy, el día de ayer, jueves, en el distrito del Callao, ya se contabilizarían 50 feminicidios ocurridos en el periodo del 1 de enero al 30 de abril. Y en cuanto al periodo de emergencia, se han registrado, con el último feminicidio del día de ayer, 14 feminicidios. En comparación a los años anteriores, por ejemplo, el mismo periodo en el año anterior, en estos tiempos de emergencia sanitaria y emergencia nacional, los casos de violencia, feminicidios y discriminación han aumentado o están en el mismo nivel en comparación al año pasado. Según la estadística que manejamos respecto a los casos, por ejemplo, de feminicidio, observamos de que a la fecha se han registrado 50 feminicidios al día de hoy, y a diferencia del año pasado, que se registraron en total 166 feminicidios, estamos hablando de que la cifra se mantiene en una progresión aritmética, no ha variado mucho, digamos. Es una razón aritmética que no varía según las circunstancias. Ahora, no ha variado mucho debido a que el estado de emergencia es una situación que conlleva a la restricción de ciertos derechos, dentro de ellos a la restricción de los derechos de reunión social, a los derechos de movilidad, etcétera, etcétera. Lo que conlleva a que las situaciones de violencia en la calle hayan disminuido, en los centros de labores también hayan disminuido. No obstante, dentro del hogar, que es el principal lugar donde se realizan los feminicidios o las acciones de violencia, es donde se ha incrementado. Podría darte algunos números respecto a el tipo de lugar donde se ha realizado estos feminicidios en lo que va del año, que como te mencionaba, a la fecha ya serían 50 feminicidios, dentro de los cuales 14 han sido desde el inicio del estado de emergencia. En cuanto al lugar, tenemos que el 59% de estos 50 feminicidios, es decir, 22, han sido realizados al interior del hogar. Es decir, el 28% ha sido en la casa de la víctima, el 17% ha sido en la casa de ambos en una relación de convivencia, y el 14% ha sido en la casa del agresor. Estamos hablando de que más del 50%, exactamente el 59% de los feminicidios ocurridos desde el 1 de enero hasta la fecha han sido realizados dentro del hogar. En cuanto al vínculo relacional, es decir, a la relación
familiar que tiene la víctima con el agresor, podemos encontrar que el 44% de estos feminicidios, es decir, 16, han sido perpetrados por convivientes, el 17% por novios o enamorados y el 14% por desconocidos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que existe una correlación entre el lugar donde se realiza el feminicidio y la relación de quien lo realiza. En este sentido, podemos ver que el 60% de los feminicidios fueron dentro del hogar, sea en la víctima, en la casa de ambos o del agresor, y que la persona que lo ha realizado ha sido el conviviente, el novio, el enamorado o un desconocido que ha ingresado al hogar. Lo que nos lleva a dibujar un panorama sobre la situación que está viviendo ahora la población más afectada al tema de violencia, que el hogar, la casa, el lugar donde nos están mandando a confinarnos, a guardarnos, no es el lugar más seguro. Sus servicios, dentro de ellos el Ministerio de la Mujer, a través de la principal línea de acción ahora es la línea 100. Es el número 100 desde el número celular o desde un número fijo, atención garantizada por abogados, psicólogos o trabajadores sociales, los 7 días de la semana, 24 horas del día y todo el año. Ellos se van a poner en contacto con un servicio de atención de urgencias, que también está conformado por otro equipo de desplazamiento, que va a los lugares de los hechos. Las demás entidades del Estado, como por ejemplo dependencias policiales, siguen atendiendo los casos de violencia. Los centros de salud también siguen atendiendo los casos de violencia. No obstante, el actual contexto agrava y hace un poco álgido el tema de la atención inmediata. Pero los servicios que el Estado está brindando para poder atender los casos de violencia continúan operativos y van a seguirlos estándolo, ¿no? De antemano les comento que los centros de emergencia mujer a nivel nacional ya somos más de 400, de los cuales 350 estamos en comisarías para poder atender las 24 horas del día. Los centros de emergencia mujer que están ubicados dentro de las comisarías, en varios distritos del Perú, como te comento, 350 comisarías a nivel nacional, atienden las 24 horas en 3 grupos. El turno mañana, noche y madrugada. No cierran las puertas y están prestos a poder atender a la población. La principal línea de atención es la línea 100. Y a través de las redes sociales que tenemos tanto en Facebook como en Instagram o en YouTube. Bueno, gracias Luis. Luis, te agradezco muchísimo la entrevista. De nada, no te preocupes, estamos atentos a poder atender tus solicitudes.